familia, hoy vamos a hablar de algo que a ustedes les va a encantar, como todos los temas que yo traigo acá dentro de esta plataforma. Son temas que me inspiran, son temas que transforman, temas que ayudan a los creadores a poder ser mejores. Y hoy vamos a hablar del SEO de YouTube, de cómo vas a poder enamorar a ese SEO, de cómo poderlo entender, de cómo saber realmente lo que él quiere de ti, porque muchas veces te enfocas mucho en pensar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? Pero realmente se nos olvida que YouTube es una plataforma que está en busca de creadores de contenido que puedan suplir necesidades y que realmente, en lugar de pronto el adaptarse a nosotros, que nosotros nos tratemos de adaptar a él. Así que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver relacionado con el SEO de YouTube, de cómo tú vas a poder llegar más allá, de cómo tú vas a poder alcanzar mejores resultados. Van a haber cositas que voy a decir dentro del video que sé que algunos de los creadores pueden desmotivarse un poquito, pero yo no quiero hacerlo con la intención de desmotivarlos, sino que más bien quiero hacerlo con la intención de que ustedes busquen nuevas estrategias, de que se apalanquen de nuevas cosas para que ustedes puedan empezar a encontrar soluciones y salidas y dejen de tener esos canales estancados, esos canales sin vistas, esos canales donde de pronto no pueden hacer alrededor del negocio, que no pueden llevar la cuenta a monetizar. Entonces vamos manos a la obra, vamos a hablar de lo que realmente YouTube busca de ti como creador de contenido. Y lo primero que vamos a hablar es de qué es lo que realmente quiere YouTube dentro de su plataforma. Tienes que estar en 3 sectores. Hay 3 sectores súper importantes dentro de YouTube y tú tienes que pertenecer a uno de esos sectores si es que tú quieres realmente tener un canal que tenga alcance y que para YouTube seas importante. Lo primero es entretenimiento, educación y motivación. Tú tienes que encontrarte dentro de esos 3 nichos, dentro de esas 3 áreas para que YouTube te vea a ti como un canal que está aportando realmente contenido. Entonces, si tú estás dentro del canal de entretenimiento, dentro de entretenimiento hay muchas opciones, muchos nichos, micro nichos, hay muchos temas que tú puedes entrar y en los que puedes tocar. Dentro de entretenimiento tú encuentras baile, dentro de entretenimiento encuentras los videos de comedia, de risa, encuentras los mismos blogs, encuentras todo esto en cuanto a entretenimiento. En educación pues encuentras canales como estos donde te enseñan tutoriales, donde te enseñan a hacer algo. Profes, todo lo que tiene que ver con educación. Y motivación pues son estos canales donde también encuentras los coaches, los psicólogos y todas estas personas que están compartiendo una información para ayudar con el desarrollo y el crecimiento personal. Dentro de estos también va a entrar el dinero y bueno, todo esto entra dentro del nicho de motivación. Realmente casi todos los nichos dentro de YouTube pertenecen a uno de estos 3 sectores. Pero ¿qué es lo más importante? Es saber que YouTube realmente está buscando eso de ti. Muchas personas entran a YouTube y hay muchos canales que dicen ser de motivación, pero realmente tú los ves como aparecen en el video y a ti no te motivan absolutamente nada. Y yo esto lo digo con mucho amor porque yo también hice un primer video y cuando estamos iniciando a veces es muy difícil porque cuando estamos iniciando somos muy vergonzosos a la cámara, somos muy penosos, a mí aún me pasa, yo todavía no prendo la cámara y no es que yo me crea acá, no, todavía tengo miles de errores, muchas cosas, pero conforme tú más vas grabando, pues tú más te vas soltando. Pero entonces eso es lo primero, que si tú a mí me vas a hablar de motivación, que seas tú un reflejo de la motivación. Entonces empezar a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que pues así mismo tú estás teniendo una audiencia, YouTube te está reconociendo como un canal que motiva, pues tú tienes que empezar a hablar, a mostrar, a reflejar verbalmente y con tu lenguaje no verbal lo que es la motivación. Si tú a mí me estás entreteniendo, si tú me quieres dar un video de comedia o algo que tenga que ver relacionado a, pero tú no me haces reír, tus videos no son buenos, no son entretenidos, pues realmente tú estás perdiendo muchas oportunidades y realmente que estás dándole la oportunidad a otros que te rebasen, que te pasen y que dejen tu canal atrás. Lo mismo si estás en el nicho de la educación, en el área, en el segmento de la educación. Si tú estás en esta área, pues debes de traer tutoriales, de traer información que sea validada. Yo toda la información que les comparto acá a ustedes es porque yo ya la he validado conmigo, con mis alumnos, la he validado con clientes, la he validado observando, viendo, analizando, porque nosotros como creadores también somos los más consumidores de otros canales. Como les digo, inspírese en canales en inglés, en canales que no sean en español, porque hay un contenido muy bueno que viene atrás de ellos. Y esto es lo que pasa, si yo vengo a traerles a ustedes acá contenido de educación, pero realmente ustedes no ven nada, no ven como que esto aporte, como que esto les vaya a servir de algo, entonces pues mi canal dejaría de ser de educación y empezaría a ser un canal relleno, un canal que realmente no tiene importancia ni peso en el mercado.
Que hay competidores que nosotros tenemos que son mucho más fuertes, que han subido mucho más contenido, que realmente el algoritmo también les ha beneficiado muchísimo. Bueno, es cierto, y respetamos a nuestros dos demás compañeros, pero también nos tenemos que dar nuestro lugar y también tenemos que ver qué somos, quiénes somos, nuestra identidad, hacia dónde vamos, que no te compares ni por los suscriptores, no te compares ni por las horas, no te compares si tú monetizas o el otro no, no te hagas comparaciones con nadie. Tu batalla es tú contra ti mismo todos los días, que hacer algo mejor de lo que hiciste ayer. Si subí este video con estos errores, este nuevo video lo voy a subir diferente. Entonces considero que, bueno, lo primero es que debes de estar muy claro hacia cuál de estos sectores estás apuntando. Entretenimiento, motivación, o si estás apuntando a la educación. Cuando hayas definido ya hacia dónde vas apuntando tu canal, y me van a decir, por inteligencia artificial, este entra dentro de entretenimiento. Ahora, si es de dinero, pues lo puedes llevar al dinero, o si es de motivación, lo mismo. Pero si no, si es de otros temas, puedes llevarlo directamente al entretenimiento y considerarlo un canal de entretenimiento. Entonces, después de que tú ya tienes estás definido esto, lo que vas a empezar a hacer es empezar a ponerle la identidad a ese canal. Entonces, empezar a transmitir la información de la manera correcta. No que si yo estoy en educación me voy a ir de pronto por el tema contrario, me voy a ir, no sé, me voy a ir a hablar de otras cosas, me voy a meter en otras cosas. No le quiten la identidad a su canal, por el contrario, cada vez más refuercen la identidad del canal para que así mismo YouTube, el SEO, los pueda reconocer más. Miren, hoy en día, y esto ya es validado y probado, y acá les voy a tirar el tips de tips para las personas que crean contenido como tipo blog, como inclusive educativo. Bueno, cuando tú haces contenido sobre todo a la cámara, bueno, tiene que ser a la cámara, el contenido en movimiento está generando un boom impresionante en vistas. Y te invito a que lo pruebes, que si de pronto tú generas contenido así como yo lo hago, ya lo tengo proyectado a hacer, yo ya, porque me van a decir, ¿y por qué tú no lo has probado? Yo ya lo voy a empezar a hacer, como les cuento, es algo que ya he visto, estoy validando y veo que está funcionando muy bien. No he empezado a hacerlo yo directamente porque he estado demasiado ocupada con mis alumnos de la mentoría, inclusive las mentorías están en este momento cerradas, no tengo inscripciones porque estoy full, gracias a Dios y a mis lindos y hermosos estudiantes, pero no he tenido el tiempo para poder salir y poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es empezar a grabar contenido en movimiento, que si tú estás acostumbrado a grabar dentro de la cámara, acá adentro, yo grabo dentro de mi oficina, dentro de mi habitación, grabo en la sala de mi casa, pues que puedas empezar a generar un contenido desde afuera, desde un parque en movimiento. Muchos graban con su celular, pocos graban con cámara, no todos tienen una cámara, entonces aprovechen que tienen un teléfono y empiecen a grabarse en los exteriores. No importa qué contenido haces, empieza a hacerlo. Trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo en las introducciones. Es algo que le digo mucho a los alumnos y a las personas que de pronto me preguntan qué funciona bien en YouTube, y es trabajar en buenas introducciones, que los primeros 10 segundos, 15 segundos de tu video sean enganchadores, que tú utilices un tono de voz fuerte, que te sonrías. Mira, hay algo que veo en la mayoría de creadores, y como les digo, es algo porque yo sé que cuando uno se expone a una cámara, uno es totalmente diferente. Muchos alumnos me dicen, Angie, pero es que yo una cosa soy cuando no estoy en cámara, y yo cuando estoy en cámara me paralizo, no puedo, se me pone tensa el rostro, no sé qué hacer, me empieza a temblar la voz. Entonces, el consejo que yo les doy es, para que ustedes tengan esas buenas introducciones y esos buenos videos, empiecen a ser más naturales, suéltense, empiecen a hacer ejercicios con su rostro en el espejo. Yo antes, si ustedes me siguen desde un inicio, mi rostro era como más tenso, yo trato ahora de soltarme más, lo hago de manera natural, porque es algo que vine practicando, porque primero ustedes me dan mucho palo con eso, y segundo, es que siempre se nota cuando alguien acaba de empezar y tú dices, es nuevo, hasta ahora lo está haciendo, a cuando alguien que ya lleva haciendo esto harto tiempo, porque tú ves la naturalidad de una persona y ya no es como tan mecánico de esa manera. Entonces, eso es lo que YouTube y el SEO empiezan a mirar. Tu introducción, tú estás durando 15 segundos de tu introducción y lo primero que sale en tu video es un anuncio con el logo, con el nombre de tu marca, con el nombre de tu canal, suscríbete abajo, luego empiezas y hablas pasivamente, parsimónico, no mueves los brazos, no te sonríes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues lo que va a pasar es que se va a ver aburrido el video y las personas van a entrar a tu video y a los 10-15 segundos se van a salir porque les parece aburrido, y resulta que no te dieron la oportunidad de pasarte un poquito más
de ir al tema donde ya lo que tú ibas a hablar tal vez era muy bueno, tal vez ahí cambiaste la energía. Muy otra, tengo una alumna que me dice, yo empiezo y cuando empiezo me siento muy penosa, pero ya cuando voy en la mitad yo ya me suelto y soy más libre y hablo más. Entonces imagínate. Entonces lo más importante del video es que nosotros le pongamos full energía, sonrisa, movimiento, abrir las manos, apoyarnos con textos, apoyarnos con imágenes, como queramos. Lo podemos hacer de diferentes maneras, pero que esos primeros segundos del video sean demasiado buenos para que capturen la atención del público. El problema que tiene la mayoría de videos es la retención. ¿Qué es la retención? Si tu video dura 15 minutos y de los 15 minutos las personas están saliendo entre el minuto 1 y el minuto 2, tu video está siendo extremadamente malo. Y con respeto te lo digo, yo también he tenido videos así en algún momento, pero tenemos que empezar a manejar una mejor retención dentro del video. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Trata en lo posible de mantener los ojos de tu público dentro del video al menos 5 minutos. Tú tienes que hacer lo que sea y lo posible y lo imposible, creador, para que desde el minuto 1 hasta el minuto 5 tu video sea demasiado entretenido. Muy probablemente si el espectador pasó 5 minutos dentro del video pueda pasar un poco más porque ya da más confianza a ti. Pero si tú le das una introducción de 1 o 2 minutos que es muy mala, él se va a salir y YouTube, el SEO, va a tomar como que tu video es muy malo y realmente que tu video no es malo, tu video es bueno, pero lo que pasa es que no estás haciendo una buena introducción. Así que cancela eso de que aparezca el nombre de tu marca, cancela eso de que aparecen maripositas y cositas. Debe de aparecer tu rostro, tú de manera efusiva, dando la bienvenida, sonriendo, hablando fuerte, apoyándote de textos visuales, apoyándote de imágenes si quieres, apoyándote de un paisaje, de lo que quieras y de lo que consideres, pero que tú garantices que el espectador se va a quedar dentro de tu video. Graba la intro, grábala primero y mírala. Y no la mires con los ojos tuyos, sino que míralas con ojos de espectador. Y mírala, si la ves aburrida, entonces quítala, cámbiala y vuélvela a hacer. Porque muy seguramente a ellos tampoco les va a gustar y muy seguramente eso va a matar tu video. El SEO de YouTube y YouTube en sí te dan a ti una oportunidad que se llama las impresiones. Las impresiones son este número de vistas, de oportunidades que te da YouTube de aparecer en la página principal de las demás canales. Si tú vas a YouTube Studio y te vas a las analíticas generales del canal, seleccionas uno de tus videos y te vas a descripción general y luego al lado dice se me olvida lo que dice, audiencia no, bueno, la opción que sigue se me fue el nombre, de la opción que sigue después de descripción general, ahí te va a mostrar como las veces que se mostró, ahí te va a aparecer impresiones, te va a aparecer tasa de impresiones y al final te van a aparecer las vistas. Miras a las impresiones de tu video. Si tú ves que tu video tuvo muchas impresiones, pero muy poquitas vistas, significa que tu video no tuvo una buena aceptación por miniatura y por título. Pero significa también de que tienes que ir a analizar qué pasó con el video, si el video realmente funcionó o no. ¿Cómo validamos si el video funcionó? Muy fácil. Te vas al video, te vas a ir a la parte de abajo, en descripción general, te vas a ir a la parte de abajo y vas a ver donde dice retención del video. Si tu video es de 15 minutos y se salieron entre el minuto 1 y 2, es malísima la retención y tienes que empezar a mejorar tu introducción. Tienes que cambiar la introducción. ¿Qué pasa cuando un video tiene un buen número de impresiones, tiene buenas vistas, pero la retención es mala? Es un video que se desaprovechó porque era un video que podía irse viral, pero por la introducción, por el inicio de tu video, la gente se salió muy rápido y YouTube tomó, el SEO de YouTube tomó, como es un algoritmo, él no es una persona, él toma por hecho, él da por sentado de que tu video es malo. Porque imagínate si alguien entra a un video y se sale antes del minuto, pues el video no es bueno. Y que repetitivamente lo hagan todos los espectadores, pues es que el video no es bueno. Entonces vas a empezar a mejorar esa introducción para que tú puedas tener mucho más aceptación por parte del SEO y para que el SEO te pueda empezar a mostrar mucho más de demás impresiones y tú aproveches esas impresiones. Porque entonces tienes impresiones, tienes vistas, pero una retención malísima. Entonces tú tienes que trabajar porque YouTube te dé impresiones, porque esas impresiones se conviertan en vistas y porque esas vistas tengan retención. Entonces, ¿cuál es la buena retención dentro de un video? Por lo menos si tu video tiene 15 minutos, que tu retención esté entre 7 y 8 minutos. Mejor dicho, casi que fuera la mitad del video. Que al YouTube
tomar todos los datos y sacar una media, el promedio de vistas de todas las personas que vieron el video, pues que sea por lo menos la mitad de lo que dura tu video. Si tu video dura 5 minutos y tienes una retención de 2 minutos, es buena, porque tienes un video de 5, es muy cortico. Pero si tú tienes un video de 15, de 20, de 30, por lo menos deberías de estar en una retención de 12, 13 minutos. Bueno, esa es una de las maneras en las que tú puedes empezar a enamorar el algoritmo. La otra se las dije anteriormente, defínanse, métanse a uno de los sectores, educación, entretenimiento o motivación. Y lo otro, tengan identidad en su canal. Ya dejen eso de estar ahí como que sí, como que no, como que voy a subir de esto, mañana subo de esto. No, denle una identidad al canal. Lo otro, pues que por supuesto, aprendan a grabar en exteriores. Esas introducciones cuando ustedes hacen vlogs, que lo graben en el exterior, que lo hagan caminando, que lo hagan generando una expectativa. Eso gusta muchísimo, eso le da mucha más fluidez al video, eso lo hace mucho más interactivo. Que si usan presentaciones así de pronto a cámara, pues se apoyen de imágenes, se apoyen de texto. Esto también le da mucha interacción al canal. Ahora, otra cosa que más bien no es hacer, sino más bien no debemos de hacer, y esto es una recomendación para las personas que hacen vlogs, es que cuando ustedes estén empezando su canal, inclusive no antes de la monetización, pongan que cuando estén en 500 suscriptores, antes de 500 no lo hagan, que es que cuando hacen vlogs empiezan a mi día a día. Voy a contarles acerca de lo que hice hoy. Este es un día conmigo, así hago yo esto en este día. No, ¿por qué? Va a sonar fuerte, y esto es lo que le digo que a muchos de pronto no les va a gustar, pero resulta que cuando a ti nadie te conoce, a nadie le importa qué es lo que tú haces. Es así. Cuando nosotros no somos conocidos, a nadie le importa qué hacemos. Cuando nosotros, mira, tú puedes tener el traje más costoso de Versace, de lo que quieras, la última moda pues en Estados Unidos, lo máximo, y tú te pones esa ropa y tú sales a la calle y la gente te va a tildar de que pareces payaso, de que te ves mal, de que ropa tan rara. Te van a tildar de muchas cosas, pero si sale Selena Gómez o si sale, no sé, de estas mujeres de famosas, cualquiera, las Kardashian, cualquiera de estas mujeres pueden salir con el traje que quieran y van a decir que se ven preciosas y hermosas y van a tener aceptación por parte del público. Lo mismo pasa cuando tenemos un canal. Cuando todavía nosotros no hemos logrado una validación en el mercado, cuando todavía no tenemos una audiencia grande que nos apoye y cuando somos todavía muy poquitos, lo que va a pasar es que si tú subes mi día a día haciendo esto, o hoy hice esto, o acompáñame hoy a esto, puede pasar que no te apoyen, que no vean tu video, porque su subconsciente va a decir, ¿y quién es ella para yo ver lo que ella hace en un día a día? Entonces yo te recomiendo mucho que si estás en blogs, que más bien utilices contenidos un poquito más generales mientras empiezas, para que puedas empezar a generar una comunidad, una audiencia, una familia, y así pues puedan apoyarte mucho más cuando hagas este tipo de contenidos. Entonces más bien esto es como lo que no deberías de hacer, porque YouTube tampoco te va a promover de esa manera cuando eres un canal muy pequeño, pero estás hablando de cosas tuyas. Entonces, muy recomendado sí que podamos empezar a manejar temas un poquito más generales para cada vez acercarnos más a eso, pero hacerlo muy sutilmente para que las personas no sientan como que, bueno, ¿y quién es? ¿Y por qué tendría yo que mirar qué le pasó en el día a día? ¿Por qué tendría yo que mirar esto? Les cuento, hay muchas cosas que antes funcionaban que ya hoy no están funcionando. Todo cambia, todo mejora. Hoy en día son cantidades de personas que están grabando contenido para todas las redes sociales, que hacen muy buenas cosas, que empiezan un canal y lo paran rapidísimo porque están demasiado enfocados, porque son muy viciosos. Entonces la competencia sí, de pronto cada vez se hace un poco más difícil, pero recuerden, hay camino, hay suscriptores, hay contenido, hay audiencia para todos hay una porción de la tajada. Entonces por eso no me gusta cuando un creador le tira a otro creador, cuando habla mal del otro creador, cuando quiere como sabotearle el trabajo al otro creador, porque hay para todos. Tú no tienes por qué estar fijándote en lo que hace el otro, el compañero, en juzgar, en repeler al otro, sino que más bien haz lo tuyo, enfócate en lo tuyo, trabaja en tus sueños, trabaja en tu canal, que las cosas pues van a empezar a fluir conforme tú también des lo mejor de ti y que seas muy constante en la creación. Entonces, esas serían como las cosas que yo les recomiendo mucho para que puedan verse más atractivos al SEO de YouTube. Por supuesto, el tema de siempre, trabajen con sus miniaturas, dejen de hacer esas miniaturas como a veces, suena decirlo un poco feo, pero a veces las hacen muy
no le ponen empeño. Miren, no es que no le ponen empeño, y todos me lo han confirmado. Me dicen, no, Angie, es que yo grabo, yo rapidito hago la miniatura y rapidito pongo un título y listo. No, que día le dije a los alumnos, por lo menos, al menos podrías pasar un día buscando el título y el nombre de la miniatura y creando la miniatura, de verdad. Un video lo grabas en 15 minutos, 20 minutos, lo que demore, pero la miniatura y el título tienen mucha importancia. Entonces trabajen en ella. Hashtag. Por favor, esos hashtags no los dejen por fuera de las descripciones. Eso es otra forma de enamorar el algoritmo. Pero pilas, porque no pueden exagerar. Yo les hablé en un video pasado que no pueden exagerar en hashtag. Veo personas que meten 10, 20 hashtags. No. Está bien que lo hagas con 4 o 5 hashtags generales, que sean como que agrupen mucho a lo que tú estás haciendo. Entonces, que si estás de pronto en un país, entonces hashtag Estados Unidos, hashtag blogs, hashtag negocios digitales, marketing, hashtag canales, creación de canales, YouTube, monetización de YouTube, SEO de YouTube, eso. Ese tipo de hashtags son los que funcionan. Usa 4 máximo 5, pero no uses más. Llena esa descripción de palabras claves, eso sí. No hagas descripciones súper largas. Esto es lo que enamora al algoritmo, que tú metas muchísimas palabras clave dentro de la descripción, dentro del título, dentro de la miniatura. Tira palabras claves por todo lado. Deja de utilizar cosas generales, sino que utiliza palabras claves. Eso también enamora muchísimo al algoritmo. Usa palabras claves dentro del video. Eso es otra cosa que también enamora al algoritmo. Mira que cuando tú grabas un video y tú lo vas a subir, no sé si te has dado cuenta que antes de darle ya a publicar, la última opción que le aparece a uno, antes le aparece como revisando el tema de los derechos de autor, ¿no? Del copyright. Pues resulta que él, para poder identificar ese copyright, él analiza desde el 000, desde el minuto 0 hasta el último minuto del video. Él agarra todo el video y lo analiza, pero así como lo analiza para detectar un copyright, también lo analiza para detectar tus palabras, para detectar tus ganchos, para detectar a dónde te puede mostrar más. Hablaste de viajes, hablaste de YouTube, hablaste del SEO, hablaste de Estados Unidos, de México, hablaste de República Dominicana. ¿De qué hablaste? De lo que tú hayas hablado, él así mismo también va tomando data, información y te va mostrando, de inteligencia artificial. Entonces, eso es otra cosa muy importante, que dentro del video utilices palabras clave. Y esto sobre todo no para los que hacen educación, porque cuando hacemos educación pues te estamos llenando el video de palabras claves, pero sobre todo para las personas que hacen otro tipo de contenido, que traten de mencionar muchas palabras clave de su sector, de su nicho, para que pues así puedan llegar mucho más a darle más información a YouTube, para que él pueda tener más información tuya y así mismo te pueda promover mucho más afuera. Bueno, mis queridos y hermosos alumnos, Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes. Hoy les voy a recomendar algo, sé que por esto se me pueden ir seguidores, suscriptores, y bueno, por eso lo dije hasta el final, para que ustedes vieran todo el video, pero pues ojalá no se vayan, pero si se van por lo que voy a decir, bueno, los quiero mucho. Por favor, toda persona que se sienta estancada, que sienta que no puede con este proyecto, que esto está haciendo demasiado, que tenga sus esperanzas y sus expectativas dentro del canal, que esté pasando por situaciones económicas difíciles, que esté pasando por una ruptura, que esté pasando por cualquier situación que pueda afectar al ser humano y que inclusive los pueda afectar en el tema de la creación de contenido. Yo les voy a decir hoy que a mí me funcionó algo, porque yo estaba así, estaba en un momento donde la estaba pasando muy mal, pero alguien me dio el consejo que yo les voy a dar, y es que ustedes, cuando terminen este video o cuando estén solitos en su habitación o donde sea, cierren los ojos y le digan a Dios: gracias, Padre mío, por todo lo que tú me das. Gracias, Padre, por las habilidades que tú has puesto en mí, por los talentos que tú me has dado. Y ojo, no importa si tienes 70, 80, 20, 30, no importa. Dile esto. Dile: te agradezco porque tú eres un Dios de amor, perfecto, hermoso. Me diste a mí muchas habilidades, muchos talentos. Y hoy te pido que tú me permitas mostrarlos, sacarlos, usarlos para servirle al mundo como tú lo quieras. Y te pongo mi proyecto en tus manos. Te pido que me des gracia, que me des sabiduría, que me des inteligencia para poder yo expresar lo que quiero expresar por medio de mis videos. Ayúdame en este proyecto, muéstrame los diseños para mi vida, muéstrame qué es lo que tú tienes para mí. Y mira, yo estoy segura
que tú empiezas a hacerle esta oración a Dios y Dios va a empezar a mostrarte la luz en el camino, y eso que tú quieres, esos sueños que tienes, Él los va a empezar a ayudar a crecer, te los va a empezar a abonar, te los va a empezar a levantar, porque lo que más quiere Él de nosotros es que reconozcamos que quien nos puede ayudar es única y exclusivamente Él. Yo aquí simplemente soy una persona que traigo una información, que comparto algo que me funciona, lo que yo aprendo, pero quien te puede dar la sabiduría, la gracia, la inteligencia para que lo puedas hacer, que te quite la pena, que te dé más ideas, es Él. Amén. Gracias a ustedes por estar aquí, los quiero muchísimo. Mis mentorías en este momento están cerradas, estoy, gracias a Dios, full de trabajo. Pero si me pueden ir a apoyar en el Instagram, nos vemos allá. Ya estoy pendiente para cuando abra nuevamente cupos, me puedes escribir también, ahí estamos agendando. Y los quiero muchísimo, Dios los bendiga y gracias por estar en el video hasta el final.